Hermano, empecemos el ministerio cantando el himno número 163. Este himno habla del amor de Cristo, que mientras más le aumentan, más se extiende, más se expande. Okay. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestras vidas nos es dado en ese amor. Que las hermanas que están en luto, bueno, se conforten con esa esperanza de que hablan, ¿verdad? Y las que están golpeadas por caídas, también se conforten en el Señor. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar, a pesar de ser tan santo, da perdón al pecador, el vigor de nuestra vida nos será dado en ese amor. Demostró la cruz de Cristo que era un Dios de amor, y a los que allí se ha visto, es creyente cual amor, de la justicia llama, en la cruz satisfacción, cada pan que Dios mostraba, su clemente corazón. Oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Santo amor fue revelado por el ejemplo de la cruz, y Jesús ha demostrado su justicia en plena luz. Si descansan los creyentes, viendo en gloria a su Señor, así gozo permanente, tienen por su fiel amor, y lo fuertes en labores, en familia y comunión, unen ya sus corazones con los que en Cristo son. Bendito Dios, mi buen Padre Celestial. Una vez más, Señor, te damos las gracias porque en este día tú reúnes a un grupo de tus hijos, Señor, reunidos en tu santa y bendita presencia para oírte una vez más tu sagrada escritura, Señor. Gracias porque en este día seremos una vez más revestidos de esa hermosa palabra que tú has dejado a todos nosotros, Señor, para nuestro crecimiento y fortalecimiento, Padre. Muchas gracias, Padre. Este vaso que has escogido en este día, llénalo de tu santo y hermoso Espíritu, Padre, para que derrame eso que has dejado escrito allí, en tu sagrada escritura.
Gracias, Padre, danos a nosotros el discernimiento correcto y la atención, Señor, que nuestros oídos estén prestos en todo momento para oírte a ti, Padre amado. Plásmala en nuestros corazones, en nuestra conciencia, para llevarla, Señor, y siempre ponerla por obra. Gracias, Padre, nos encomendamos en tus manos una vez más, en el sagrado nombre de tu amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la lectura para hoy. Busquen en el capítulo 9 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 22. Dice Dios en su santa palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en las casas, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Padre nuestro, gracias por la nueva oportunidad que nos permite que pongamos el corazón y la mente en la lectura y en el comentario que hemos hecho en estos momentos en tu presencia, para que la palabra tuya se quede en nosotros permanentemente y cada día crezcamos en ella en conocimiento, en verdades, y todas nuestras vidas sean unas realidades delante de ti como buenos siervos, sirviéndote a tiempo y fuera de tiempo. Tú lo mereces, Señor, y eres digno de nuestra atención y de nuestro esmero, que como discípulos y sirvientes tuyos estemos dispuestos siempre a servirte en lo que sea tu voluntad, tanto aquí adentro como fuera de este santo salón.
Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, estamos leyendo, que ya ustedes lo han leído y esta congregación lo sabe muy bien, que el día de Pentecostés es un día que no se realiza más. Sin embargo, en toda la vida cristiana, cuando la iglesia se divide en los moderados, en los conservadores, en los que tenían la sana doctrina, permaneció esa idea de ir a consultar lo que Dios quería para su iglesia desde el principio, que vivieran con la sana y bendita doctrina. Claro, en toda la historia cristiana encontramos que la historia eclesiástica habla de hermanos fuera de orden, asamblea fuera de orden. Y esos hermanos fuera de orden siempre quisieron interpretar las escrituras a su manera, a su forma de pensar y no conforme el Espíritu Santo les indicaba a cada momento. No es así, sino conforme yo lo dicto en las escrituras. Aún visiblemente el Espíritu Santo les hablaba a la asamblea. Así que durante 300 años en la historia cristiana hubo siempre la divergencia y las diferencias en muchos hermanos hasta el día de hoy. Fíjate la cantidad de siglos que han pasado. Y los Hechos de los Apóstoles es un capítulo en la venida del Espíritu Santo muy mal, no analizado, sino interpretado por muchos hermanos, digámoslo así, que la misma Escritura lo llama fuera de orden, desordenado, pues. Entonces, dicen que incluyendo Roma tiene más de 360 teólogos que escriben para el mundo entero en toda la historia. Roma, la católica, la apostólica romana. Y esos hombres dictan en sus libros y dicen lo siguiente: habrá y ha habido siempre un Pentecostés. Es falso, porque todos los que están aquí han conseguido en toda su vida un doble Pentecostés. Entonces, Pentecostés en la forma como el capítulo 2. La fiesta. Ajá, pero Pentecostés, ¿qué pasó allí? Bueno, ahí se manifestó el Espíritu Santo de Dios en el medio del pueblo, porque habían sido llamados todos los pueblos a dar esa manifestación ahí, y aprovechó el Espíritu de manifestarse delante de todos. Era la promesa en el Antiguo Testamento, y personalmente el Señor Jesucristo, fíjense, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos muchas veces: yo me voy, pero también os enviaré al Espíritu Santo. Bien, Juan capítulo 14, yo creo que es el versículo 26, yo no sé por allí, dice lo siguiente: yo les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Un texto más que afirma que la salvación no se pierde, porque una vez que habita el amor del Padre, la obra redentora del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo en nosotros, no se pierde la salvación. Sin embargo, para que ustedes vean que la mala interpretación que le dan a los hechos de ahí en adelante, muchas personas dicen que se pierde la salvación. Se pierden son los premios, ¿verdad? Los premios, la mala voluntad del creyente, del cielo ingrato y desobediente, que no hace nada por el Señor. Ese pierde todas las bendiciones allá cuando el Señor nos llama al tribunal de Cristo. Aquí no tienes nada en el libro de las memorias. 1 Corintios capítulo 3. Será salvo así como por fuego, porque su obra será sometida ¿a qué? Al fuego. El oro resiste, la plata resiste, la prenda preciosa resiste, pero el ojo, la madera, las hojas secas y las maderas y la paja, todas esas cosas se queman. Eso es lo que dice Dios. Muchos miembros envían, ¿verdad? Muchos miembros envían para el cielo, sus obras son paja seca, que será pasada por fuego. Dios no juega y Dios es justo. Ahora bien, hermano, fíjense que cuando nosotros tenemos todas estas atenciones en la Escritura, nos damos cuenta de que el Pentecostés fue una sola vez. No dice por casualidad, Dios se lo está repitiendo ahorita.
a todos los hogares de esta congregación en el almanaquito, ¿no? Cristo fue crucificado una sola vez, no como lo dice varias veces la Escritura, y allá en Hebreo dice, y no hay más sacrificio por el pecado, porque ya Cristo lo hizo una sola vez. El amor del Padre en esa forma se manifestó para toda la raza humana. La obra del Señor Jesucristo una sola vez. Y la venida del Espíritu Santo, inaugurando la iglesia también una sola vez. La Trinidad actuando según el propósito para beneficiar a la raza caída. Entonces, es la Escritura la que debe prevalecer en nuestras decisiones santas, no nuestros caprichos, nuestra manera de entender. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que cuando vemos nosotros en las Escrituras eso que el Espíritu Santo nos está hablando, de que lo obedezcamos y seamos obedientes, en este caso que hemos leído nosotros en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, que fue el vaso inicial, porque Dios se lo había prometido. Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti te daré ¿qué? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando llegó el momento, Pedro, que era el más destacado entre los apóstoles, ¿verdad?, tomó la dirección, y dice la Escritura, después que viene el llenado del Espíritu Santo, inaugurando la iglesia, el Espíritu Santo inaugurando la iglesia con todas las fórmulas que teníamos en el Antiguo Testamento, llega el Espíritu Santo y se manifiesta en esa forma, con un contenido de 10 palabras que no existen más en ninguna parte de las Escrituras, porque fue un hecho único. Así como dice la Escritura, la sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. El único que redarguye a la persona de juicio, de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Trinidad trabaja en armonía y en perfección en beneficio de nosotros los creyentes. Ahora bien, el Espíritu Santo allí, cuando ve que estaban los 120 y demás personas, pero se destacan los 120 creyentes más allegados al Señor Jesucristo, entre ellos los 11 apóstoles, pero faltaba uno, ¿verdad?, de la cual ahí Pedro es el líder para reponer lo que se había quitado, y colocan a Matías. Estando ellos entonces en 120 reunidos esperando la promesa del cielo, viene el Espíritu Santo de una forma especial, ¿verdad? Y entonces ya todos ustedes han analizado en sus casas, y aquí 10 palabras, cómo se manifestó el Espíritu Santo. Con un terremoto, con un movimiento, con un fuego, pero un fuego no que quema a las personas ni a los objetos humanos, sino un fuego parecido como lo vimos allá en la salsa de Moisés. El fuego se manifestó, la presencia de Dios en una salsa, un arbolito que se llama eso así, y no se quemaba, no se consumía. El fuego simbolizando la presencia de Dios, para que Moisés entendiera, porque como Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás, como dijo el Señor Jesucristo, hasta que estemos con Él, que sí lo veremos a perfección. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, hermanos, resulta que, oye, ahí se manifestó la presencia plena del Espíritu Santo con todo el contenido del Antiguo Testamento y con la gracia regeneradora que en ese momento Él iba a establecer y a multiplicar en la iglesia. Como el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y Él es el encargado de edificar y capacitar a la iglesia con los dones, como dice allí. Entonces, cuando ustedes lean, comparen lo que Pedro constantemente, vamos a buscar el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Todos ustedes que tengan su Biblia abierta, fíjense bien que no se repite el contenido del capítulo 2 de la venida del Espíritu Santo. Capítulo 4, yo creo que el versículo, Pedro, mira, ¿qué dice el versículo 8 de ese capítulo 4? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Eso es lo que tenemos que llamar atención. Pedro lleno del Espíritu Santo. Sigan leyendo más adelante, donde Pedro va entonces a un lugar a orar y dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Más adelante Pedro hace una obra levantando, fíjese, levantando a un cojo en el templo y lo sana con la dirección y el poder del Espíritu Santo. Cuando a Pedro lo interpelan los sacerdotes, ¿por qué hacía aquello? Pedro lleno del Espíritu Santo les da testimonio. Y en el versículo, me parece que es el 17 y el 18. ¿Puede leerlo allí alguien que tenga? Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora fíjense, ese es el versículo 18. Ahora fíjense ustedes, en el 4 tenemos un caso que Pedro viendo, después que lo colocan preso, esta gente, estos sacerdotes, lo colocan preso, ¿por qué? Por el celo y la envidia, entonces lo sueltan, pero Pedro convocó a sus hermanos, a los apóstoles y a todos los creyentes y se reunieron en un lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Dicen, ¿cómo dice? Cuando invocaron el nombre de Dios. Y después que Pedro oró, estando en ese momento, invocando la presencia del Señor, dice que el lugar donde estaba, búscanlo inmediatamente, pues. 4:31. Léalo ahí enseguida, hermano, porque el tiempo se nos va. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, después que Pedro, estando todos reunidos, invocan, llaman a la presencia de Dios, orando con toda sinceridad. Entonces el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero fíjese, el contenido de eso es más bajo, es de poca calidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es menor que el contenido de los hechos de los apóstoles allá en el capítulo 2. Ese es único, el Pentecostés, el capítulo 2 es único. Y esto que Pedro es uno de los principales que habla, Pedro invoca nuevamente con los discípulos el nombre del Señor. Pero viene un movimiento del templo o el lugar donde estaban y hablaron en lengua, pero el contenido no fue mucho. Entonces no se puede calificar, que es lo que yo quiero que ustedes verifiquen por sí mismos en las Escrituras. No es otro Pentecostés, no es otro bañado del Espíritu Santo igual que allí en el capítulo 2. O si lo creen aquí, ¿quién me dice que hay otro Pentecostés igual? No es igual. Fíjense, entonces nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Fíjense, la teología exegética dice para el estudiante de esta asamblea, delicado y diligente, tiene que sacar palabra por palabra, vocablo por vocablo y sacarlo muchas veces de un texto o de un capítulo y cotejarlo con otro para que llegue a una comprensión conforme el Espíritu nos ilumina, para que no caigamos en errores. No se olvide que la palabra es confesión del cielo, no confesión del hombre, ¿entiendes? No preparación, no contenido a la manera de hombre, sino el contenido a la manera como Dios quiere. Y Dios quiere que seamos sinceros haciendo lo que nos indica. Como dice allí entonces ese capítulo 38. Han sacado algo, nada más que fue lleno el lugar y tembló y fueron a hablar. Y Pedro entonces habló. Y entre ellos Pedro pidió a Dios que hubiese operación de sanidad. Claro, la palabra sanidad trae y muchas cosas Dios les concedió a los apóstoles. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Él les dijo, después que yo me vaya, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Y eso se vio en todos los capítulos 28 del libro de los Hechos. Muchos teólogos dicen que ese versículo 31 es un segundo Pentecostés. Muchos teólogos dicen eso. ¿Cómo dice el 31 ahí? Lo que acaba de leer. Tembló. No es un segundo Pentecostés. Porque estamos interpretando, digamos, lo que ellos dicen fuera de un análisis de las Escrituras que el Espíritu Santo nos manda. No a tu manera, sino como yo quiero.
Y en todos esos casos vamos a ver nosotros, hermanos, que no hay otro Pentecostés. Porque es único. Porque si hay otro Pentecostés, tendríamos que decir, entonces el Señor Jesucristo vino por primera vez a sacrificarse. Entonces vendrá por segunda vez, por primera vez, vendrá por segunda vez para que también lo sacrifiquemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta obra del Señor Jesucristo no fue completa. Se lo pudiéramos preguntar a esos famosos teólogos, como les dije, entre ellos la Iglesia Apostólica Romana y muchos hermanos denominados, con todo respeto, pentecostales de la Iglesia Libre, de la Iglesia Carismática, de los conservadores, dicen que sí hay otro Pentecostés. Entonces allí ellos, mira, ellos ofenden al Espíritu Santo y sin embargo son los que más hablan en todo el mundo, en todas sus congregaciones, del Espíritu Santo, pero en una forma un poco desordenada. Entonces, olvidándose lo que dice ahí en Romanos 14:40, hágase todo empero ¿cómo? Decentemente y en orden, porque quien preside y dirige siempre una asamblea, el culto a Dios, es el Espíritu Santo, no el hombre. El hombre somos instrumentos, somos las voces. Entonces, hermanos, analicen eso porque vamos a seguir viendo. Ahora, en todos los casos que ustedes están viendo, ¿verdad? de Pedro, van a encontrar que en todo lo que hace Pedro en las Escrituras, porque vamos a llegar a ese capítulo famoso, el capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro es invitado a la casa de Cornelio. Estudienlo esta semana porque hoy no hay tiempo de analizarlo, ¿verdad? Pero cuando lleguen, analicen, no es otro Pentecostés. Y vienen otros capítulos, no es otro Pentecostés. Es una extensión de la gracia y de los dones que el Espíritu Santo está derramando sobre la iglesia del Señor. Lo que ellos, la Trinidad, idearon. Edificaremos, digámoslo así en plural, una iglesia. Es la iglesia universal. Ahora bien, en todas las escrituras, ustedes van a encontrar de todos los, como aquí están hermanos estudiando y hermanas, que están estudiando libros adicionales fuera de la Biblia, van a encontrar entonces la palabra llenos y llenados y llenura. Y entonces eso, mira, eso les va a llamar mucho la atención. La palabra lleno, llenado y la llenura los va a llevar a confusión si no lo analizan bien. Es por ello que Dios manda, el que no sabe pregunte a la iglesia, a los dirigentes de la iglesia. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nosotros vemos esa palabra en las Escrituras y fueron llenos, Pedro fue lleno constantemente del Espíritu Santo. Pero ¿en qué forma fue Pedro lleno? Lo estudiamos la semana pasada. Pedro fue discípulo del Señor Jesucristo durante 3 años y medio. Y aprendió en esa primera escuela el contenido de la palabra. Y tomaron la palabra. Si ustedes leen, hay un versículo que cuando Pedro predicaba aquí, dicen los demás, los escribas, los doctores, dicen, y se conoce que Pedro estuvo, sí me parece, el 4:13, ¿qué dice? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Contenido, ¿ves? Las palabras que ellos hablaban no era la producción de ellos como aprendiz ni teólogo, eran discípulos que acumularon durante 3 años y medio, acumularon conocimiento, hasta que llegó el momento, como Dios se lo había prometido, que esperaran en Jerusalén 10 días, tuvieron que esperar que viniera la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y todos los apóstoles y todos los discípulos fueron llenos, empezaron a hablar la palabra de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Fíjate que el testimonio, conocían que anduvieron con el Señor Jesucristo, porque las palabras que ellos brotaban de su boca, analizaban, eran las mismas palabras que el Señor Jesucristo les había dado en su aprendizaje como alumnos. Y el Espíritu Santo en ese momento les sacó lo que tenían almacenado en el corazón y los llevó analizando su inteligencia, y ellos predicaron en la dirección del Espíritu Santo. Toda aquella gente de distintos dialectos, idiomas, fueron edificados en la palabra de Dios.
no en la palabra de Pedro ni los discípulos, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo persuadía a todos aquellos creyentes a que creyeran en la obra del Señor Jesucristo. Y así fue, como dice, la iglesia crecía. Una vez el Señor agregó con la predicación de Pedro y los demás 3,000, después 5,000, después 10,000, y fue creciendo la iglesia y se repotenciaba la iglesia y se expandía la iglesia en el amor de Dios, como cantábamos ahorita. ¿Bien? Y así es como Dios empezó a restaurar la caída del hombre pecador a una vida nueva. Porque como decía el Señor Jesucristo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Y por primera vez el hombre en pecado vino a experimentar la comunión con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una forma plena. Ahora la palabra lleno del Espíritu está fundamentada en la palabra llenado. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, los hermanos que están estudiando. Han encontrado bastante que en el Antiguo Testamento se usan esas tres palabras: lleno, llenado y llenura. La han encontrado. Yo les recomiendo que hoy en el libro de Éxodo puedan leer en su casa y anoten en cuaderno. Aquí dice la palabra llenado, llenura, llenado, llenura, lleno. Y van a entender lo que Dios actuaba allá. Porque el Espíritu Santo, entre los santos, los que Dios utilizaba como discípulos, como voceros de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no permanecía todos los días en ellos, sino que ocasionalmente, y cuando llenaran el requisito de lo que Dios mandaba. Como por ejemplo, ustedes estarían preguntando cómo se entiende en las Escrituras el llenado. ¿Alguien me podría decir cómo se entiende en la Escritura el llenado? ¿Verdad? Porque está en el Antiguo Testamento. Además de, fíjate, casi lleno, llenado, pero hay una diferencia, lleno y llenado, y están los dos juntos, y los dos juntos los mueve el Espíritu Santo. Aquí, en esta asamblea, el Espíritu Santo mueve esas dos palabras, llenado y lleno. Aquí, lleno del Espíritu Santo y llenado. Aquí, hoy está sucediendo esto. Pero vamos a ver si quién me dice que haya pasado por allí esa palabra, llenado. Llenado es como la etapa final. ¿Ah? Es como la etapa final, ya cuando está sellado. Es como un plural. No así. La palabra que recibimos. ¿Ah? En parte, pero no así. Sigan pronunciando algo para ver. Llenado. En el Antiguo Testamento, y fueron llenados. Y fue llenado. Y hubo una llenura en el Antiguo Testamento para resaltarlo ahora en los Hechos de los Apóstoles. Mira, entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando Moisés, observe, para que ustedes vean, cuando hoy se van a recrear leyendo el libro de Éxodo y el Levítico, para que vean qué hermoso era eso. Por primera vez un pueblo en pecado, esclavo, que sale de Egipto, hermano, que no conocía nada de eso, pudieron en su vida disfrutar de un llenado de la presencia de Dios, un Dios verdadero. Yo soy el que soy. Entonces Dios con ellos, mira, estaba para habitar. Y Dios le decía: yo he elegido este pueblo para yo hacer el acto de presencia constantemente en medio de ellos, siempre y cuando cumplan la ley. O sea que podríamos decir que es como amparados en su presencia. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Oigan bien, el llenado no es así. Ahora resulta, oigan bien, cuando Dios le decía a Moisés: el lugar que yo escogiere, ese es el lugar donde me van a brindar ustedes culto, no donde Moisés quería, ni ningún creyente, sino donde Dios lo señalaba. Y eso se realiza en todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento, por 44 veces, ¿verdad? Y Dios se paraba allí: aquí me vas a construir, aquí me vas a erigir el tabernáculo. Entonces venía Moisés con todo aquello que recibió, empezando por allí, por el tabernáculo, ¿no? Y entonces ampliaba y se llevaban lo que se llevara en el tiempo, erigiendo o construyendo el tabernáculo, que ya ellos habían preparado todos aquellos implementos mundanos, manuales, para convertir lo que se llama el tabernáculo, el templo, la presencia, el santuario, donde Dios se iba a manifestar. Después de último, de todo eso que estaba, venía el sumo sacerdote y hacía un sacrificio.
para la presencia de Dios y por todo el pueblo. Segundo, el perfume, como cantábamos, el altar del perfume estaba encendido. Y cuando Dios veía, como se lo dijo a Moisés, yo pasaré y veré. Cuando todo aquello se cumplía con el requisito que Dios veía que Moisés cumplió conforme a la palabra dictada por Dios, era cuando Dios bajaba lo que se llama en la escritura el Shekinah, ¿verdad? La presencia de la gloria de Dios, y estaba adentro Dios, ¿verdad? Era cuando Moisés y Aarón se salían, los sacerdotes, viendo todo el pueblo, veía que la presencia de Dios estaba allí. Dios, eso es lo que se llama ser lleno de la presencia de Dios. Y siempre cuando Moisés, todos aquellos utensilios pequeños y grandotes, Moisés los colocara en su orden como Dios le dictó. Allí no había omisión de nada. Allí no había violación de aquello del otro. No, porque Dios no lo aprobaba. Y cuando todavía Dios estaba observando de las nubes, Moisés y Aarón y los demás, Números capítulo 6, ¿no? Dice que Moisés se postraba junto al tabernáculo invocando la presencia de Dios. Moisés estaba consciente, óiganlo bien, de que había cumplido con la palabra. Y Dios veía, Moisés cumplió, voy. Entonces llegaba el Shekinah, que en hebreo significa la presencia, la gloria de Dios. Entraba la presencia de Dios por el orificio que tenía la tienda, en todo el medio, y se posicionaba ¿dónde? En el arca, donde Moisés había vertido la sangre, que Dios veía que aquello era el perdón del pecado del pueblo, y Dios absorbía aquella sangre y perdonaba al pueblo. Más aún, Dios veía los panes de la presencia, eran 12, ahí estaba todo el pueblo, no faltaba uno. No faltaba uno. Cuando Dios veía que estaban los 12 panes sin levadura, Dios decía, no falta ninguna tribu. Bajaba ya. Más aún todavía, Dios veía hacia la derecha y estaba el altar de perfume para alabando. Significaba que el pueblo alababa a Dios. Es decir, que Dios enseña a nosotros los humanos que seamos nobles y respetuosos, reverentes con la presencia de Dios. Y ordenados, hermano. Y entonces muchas cosas. Entonces el contenido de ello estaba lleno de la palabra de Dios en objeto. Cada objeto tenía la palabra de Dios. Harás esto y harás el otro. Y te pondrás una mitra aquí, el sacerdote, y dirás santidad a Jehová, a Dios. Entonces cuando yo veía que todo estaba en orden, él llenaba aquello. Eso es lo que significa el llenado el llenado del tabernáculo. Y eso avisoraba, hermano, lo que vendría, la presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y muy mayormente el Espíritu Santo inaugurando la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Allí. Entonces cuando Dios quería, oigan bien, cuando Dios quería utilizar por lo menos a un siervo, algún instrumento, alguna persona para X palabra o otra cosa, esa persona entonces era lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquella persona cumplía los requisitos. Entonces siempre que la persona en esta asamblea, por lo menos aquí nosotros, estemos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos utilizará para qué. Que fue lo que yo traté de resaltar, que obedecieron la palabra de Dios y dieron un pequeño testimonio, pero el Espíritu Santo se contentó que ustedes, las hermanas que fueron muy bien elegantes, vestidas, perfumadas con todo, aunque sea con jabón las llaves, estuvieron allí, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a Dios. Y los hermanos, bueno, todos los que no pudieron ir porque no les llegó la información a tiempo, bueno, está bien, pero fueron y dieron testimonio a la familia, y ellos con lo poquito que uno pudimos ayudarlos, estimularlos, bueno, recíbanlo como acción de gracias de parte de Dios, sin ofender, ¿verdad? Y la próxima vez siempre tenemos que cumplir con ese deber. Entonces se ganaron un punto las hermanas y los hermanos que fueron y lo hicieron bien. Bien, lo hicieron bien. Claro, la gloria no es para ustedes, sino
Dios sea glorificado en todo momento. Y la palabra que se sembró allí el viernes en la funeraria, allá en Puente de los Leones, la central, hermano, Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Alguna persona que estaba escondidita por allá, un familiar de ellos, oyó la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra, si se la llevaron, oye, mira, el Espíritu Santo persuade a esa persona. Eso lo sabremos ¿dónde? En el cielo. Entonces, nunca dejemos, no nos neguemos, no seamos desobedientes en obedecer lo que Dios nos manda. Para que yo digo que un hermano de esta congregación esté lleno, ¿cómo se entiende ahora estar lleno aquí? ¿Cómo se entiende? Que un hermano esté llenado de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. ¿Qué leyeron hace 2 domingos? Un texto que yo le mandé en Colosenses. Colosenses 3. Habite pues la palabra de Dios en vosotros en abundancia. Entonces un hermano de esta congregación, hermana, que sabe que habita la palabra en todos ustedes en abundancia, llegará el momento que el Espíritu Santo los llenará. ¿Para qué? O para cantar, o para orar, o para servir. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Y entonces, o llevar la palabra allá o acá. Entonces serán de la llenura que tienen, de la abundancia que tienen. ¿Cómo se entiende hoy eso de ser llenado? Actualmente en toda Venezuela, cada quien en su casa tiene un pote extra lleno de agua, ¿no es verdad? Cuando se nos acaba el agua, el chorro que vamos nosotros a sacar del balde que está lleno de agua. Y cuando se vacía, ¿qué hacemos? Lo volvemos a llenar. Esa es la llenura del Espíritu Santo en abundancia de esta congregación. Todos los hermanos que se interesen en la palabra de Dios. ¿Bien? Todos los hermanos. Ese fue el primer mandamiento que cuando en Juan el Señor dice, escudriñad. Todo hermano que escudriña las escrituras sabe que se está llenando, se está lucrando. Los hermanos que vengan a la escuela se están perfeccionando, están madurando, están haciendo, la labor de discipulado está creciendo. Y si no ponen por obra lo que el Espíritu Santo le está permitiendo, bueno, mal siervos van a fracasar en todo. Igualmente las hermanas, no se deben de desmayar, venga, hagan el esfuerzo. Porque lo que están ganando es como cual María, allá en el capítulo 11 del libro de Juan. María se arrodillaba a los pies del Señor para aprender y adquirir conocimiento, de la cual fue criticada por su hermana. Cuando usted venga los sábados, la familia le cae encima. Oye, pero tú eres fanática, chico. Todos los sábados y los domingos también vas, y entre ellos los hijos, o el esposo, o los vecinos. Tú eres fanática, aprendiendo y leyendo la palabra. No se importa. Escojan la mejor parte. No se defrauden a sí mismos como siervos de Dios. No se defrauden. Ninguno, ni hembra ni varón. Para que sean llenados, para que sientan la presencia. Y pudiéramos decir, esta asamblea se le podía aplicar el llenado. Sí, aquí hay llenado, aquí hay hermanos llenados de la palabra. Porque si no, no estuviéramos citando eso. Colosenses 3:16. Habite pues la palabra de Dios en abundancia en todos vosotros. El que va a predicar tiene que saber que cuando es lleno el Espíritu Santo, está sacando de su llenado, de su reserva, las que tiene en el corazón. Como leímos la semana antepasada en el libro de Job 28:28, ¿verdad? El corazón es donde se posa la sabiduría, pero la inteligencia está aquí en la mente. Entonces el hermano inteligente que tiene su corazón lleno de la palabra de Dios, en el momento propicio pone por obra con inteligencia para alabar y bendecir a Dios. Porque los demonios siempre están desganando. Satanás siempre está robando la palabra de Dios como la semilla de la salsa. Cuando ha crecido el varón, la hembra de Dios, en esta congregación vienen las aves a hacer nido en su cabeza. ¿Cuál es el nido que hace actualmente el diablo aquí?
Falta de transporte, falta de agua, falta de pan, no me llegó la caja de CLA, no tengo para comprar esto, no tengo para comer, hoy no voy al culto, y se quedó durmiendo viendo las comiquitas, el Pato Donald, ratón Mickey, todas esas cosas. Eso no puede ser, porque no se dan cuenta, nuestra vida es corta, pasa, hermano, vuela. Bueno, ahora entendieron un poquito eso, ¿verdad? Ser llenado y lleno. Y la llenura. Ahora, la llenura se hace cuando el Espíritu Santo vino. La llenura del Espíritu Santo vino una sola vez y se quedó en la iglesia. Entonces la iglesia actualmente universal tiene la llenura de... ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo quedó en la iglesia para siempre. Desde que creíste, fuiste, se quedó para nosotros. Repito, Juan 14, 16, yo os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, su iglesia, sus amados, sus escogidos. Entonces, cuando uno tiene eso, hermano, oye, mira, el Espíritu Santo nos estimula constantemente a eso. Y eso, hermano, que no nos equivoquemos, sabiendo que nosotros tenemos la unción y la virtud del Altísimo. Pero hay otras cosas más importantes. Además de eso, adicionalmente, como el Espíritu Santo lo está demostrando, para que no haya enredo en las congregaciones y equivocaciones en la membresía. Capítulo 2:38 de los Hechos de los Apóstoles, búsquenlo. 2:38, búsquenlo en su Biblia. Es muy importante que analicemos eso. 2:38, ¿me lo leen? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Léelo para que oigan allá. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Además de esto, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo está ordenando algunas expresiones que él colocó, pero que esto que colocaron las editoriales, los transcripcionistas, digámoslo así, del idioma de hebreo, ¿no? Los transcripcionistas, ¿no? Bueno, exacto. Esa persona, entonces, del hebreo al griego al latín, al español, tiene una variación de expresión y de piel de fuerza. Pero también ellos están en el deber de ordenar los textos y los capítulos. Están los copistas, ellos están en el deber de ordenar eso. Y siempre la escritura tiene objeto de revisión cada 10 años. ¿Por qué? Porque siempre las editoriales en algunos versos se equivocan. ¿Qué es lo que ustedes están leyendo ahora y estamos leyendo aquí? Si yo leo actualmente, si yo vengo a esta congregación como primera vez como oyente, no soy creyente, llegué hoy y leí este texto, ¿qué me está diciendo a mí este texto? Si yo estoy como nuevo aquí, oyendo la palabra, y oigo que tú estás aquí en el púlpito, y dice así, Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué me dirías tú como oyente? ¿No? Bueno, que yo tengo que cumplir al 100% como este texto. Que pareciera que bautizándose era necesario para recibir el don del Espíritu Santo. Y eso está sucediendo desde hace 20 siglos en todo el mundo entero, en toda la iglesia de Dios. Hay personas que vienen a las asambleas, no solamente aquí, en todo el mundo entero, donde hay millones y millones de asambleas. Al oír este mensaje también los predicadores que no se avispan, no son responsables, le dicen a la persona, arrepiéntete, pero bautízate. Entonces, de allí, son 4 palabras, ¿no? Arrepentíos, bautízate, para el perdón de los pecados 3, y recibiré el don del Espíritu Santo 4. Y la persona dice, bueno, yo me estoy arrepintiendo, pero ¿de qué te estás arrepintiendo? Entonces le dice, bueno, yo me voy a bautizar. Sí. Entonces, bueno, ustedes los ven, todas esas personas, muchas personas se bautizan emocionadamente, ¿verdad?
persuadidos muchas veces por la emoción del momento que oyó un mensaje, persuadido por el Espíritu Santo o motivado por el predicador, y vienen las personas. Conozco, hermano, docenas de jóvenes que se han bautizado aquí y en otros lugares. ¿Y a dónde están? ¿Ah? Lo que el viento se llevó entonces. ¿Por qué? Porque esas personas se bautizan sin ser, no se arrepintieron de corazón y no entendieron que el Señor Jesucristo le perdona de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si esa persona no se arrepiente de corazón, no pide perdón al Señor y que su sangre le limpie de todo pecado, es cuando esa persona se puede considerar, como el Señor le dijo, ve, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando esa persona se siente perdonado, pero le falta una tercera cosa, el ungir del Espíritu Santo. Inmediatamente viene el Espíritu Santo y lo sella. No se bautiza primero, es un error doctrinal y sería una mala práctica de la asamblea bautizar a una persona así. Le está haciendo un daño, porque a quien bautizamos nosotros son una persona que ¿qué? Se han arrepentido de corazón, de lo profundo de su calor. Señor, perdona mis pecados, ¿verdad? Perdóname. La persona enseguida siente el Espíritu Santo que lo está estimulando. Es Cristo, mi Hijo, quien te perdona de todo pecado. Entonces, cuando él siente que sus pecados son perdonados, viene, bueno, aprobado. ¿Qué viene entonces? La unción, el vestir del Espíritu Santo. Cuando viene ese vestir del Espíritu Santo, es cuando la persona viene con confianza. Mira, quiero ser bautizado. Porque el bautismo no salva. El bautismo no sabe, es consagrar. Eso, el ejemplo del eunuco. El eunuco oyó el Evangelio, fue persuadido por el Espíritu Santo. No se le olvide, hermano, que el Espíritu Santo dice, y llevó a Felipe. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y háblale. Y dice, y le evangelizó a Jesús. Cuando el eunuco es persuadido y creyó en el Señor Jesucristo, el cual estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías, bueno, creyó en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el eunuco oye el Evangelio y se arrepiente, bueno, ¿cómo no? Nace de nuevo, porque el Espíritu Santo estaba allí actuando, estaba allí. Y Felipe era el instrumento, era el paracleto, hablaba como tambor y le habló, que el eunuco aquel creyó, no solamente creyó, sino todos los que estaban allí, pero el eunuco, y después que estaba convencido de la salvación, ¿qué pidió? ¿No? El Espíritu Santo lo estimuló y lo alentó, bueno, pidió ser bautizado. Y Pedro dijo, bueno, fíjate que Felipe tan delicado y respetando el orden que yo había aprendido, si crees, bueno, entonces, bueno, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que lo bajaron a las aguas y Felipe lo bautizó. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lugar. Pero ese requisito elemental que vamos a ver en la vida de Pablo, aquí que lo leí, se aplica en toda la historia de la iglesia. No este texto que ustedes están viendo aquí, 2:38. Ninguna persona aquí nunca llega a bautizarse si no está convencido que realmente se arrepintió a los pies del Señor Jesucristo, que sus pecados fueron perdonados y que el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, con toda autoridad y toda libertad puede decir, soy hijo de Dios, pido ser bautizado. Y el bautismo en la congregación es un sacramento que no puede ser violado. Y la fórmula está en las Escrituras. El bautismo tiene que ser por inmersión. Y la persona entonces es agregada por el Espíritu Santo a la iglesia, como dice la Escritura. Entonces, hermano, yo les digo que si nosotros tomamos las Escrituras como debe de ser, aquí este texto es bueno que lo lean siempre, lo mediten y lo comparen con otros que están más adelante y van a ver la claridad, la luz que más adelante el Espíritu Santo ordena.
Esto es para mí un truco y un propósito del Espíritu Santo para que nosotros los creyentes seamos avispados, seamos vivos, seamos diligentes y podamos entonces entender la palabra como el Espíritu quiere que Él derrama en su asamblea. No así. Y esto, mira, ustedes van a conseguir en muchas asambleas personas arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto no es así. Esto en toda la historia se va a conseguir ustedes cuando estén leyendo la Biblia, cuando estén comentando, cuando estén leyendo teología en algunos libros. Todos los comentaristas tienen que ver con este texto y lo dejan allí, pero no lo explican. Y los libros que yo he leído acerca de esto son torcidos y dañinos. Y por eso es que hay tantas personas en la iglesia de Dios que ya el Señor Jesucristo lo había avisado. En la iglesia de Dios hay personas, hermanos, que Dios los calificó como la cizaña. Y Él lo dijo, que Él tiene en su iglesia trigo puro, pero también tiene cizaña. Y Él nos manda, no tenemos autoridad de señalar nunca a la cizaña, ni destruirla, ni de quitarla, sino dejarla, dice el Señor, déjala que crezca juntamente las dos. ¿Bien? Porque el día cuando Él venga, el Señor Jesucristo dice que separará lo puro de lo impuro. Entonces, eso no es así. Entonces, la aclaratoria viene entonces, como lo leíamos nosotros, pasemos al capítulo 9 de este versículo, la aclaratoria de este versículo, el Espíritu Santo nos lo está explicando aquí en el capítulo 9 de los Hechos, con la conversión de Pablo. ¿Qué dice el versículo 11? Para no leerlo todo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí el ora. Ajá, oigan bien, Pedro persiguiendo la iglesia, Pablo persiguiendo a la iglesia, llegó el momento como Dios ya lo había señalado, que es instrumento escogido. Más adelante lo vamos a leer, se lo señala a Ananías, le dice, mira, ese es instrumento escogido. Entonces, Ananías no tenía que cuestionarle la condición de Pablo, era vaso escogido. Pero Pablo tenía que aprender, hermano, lo que Dios le va a demostrar en estos momentos. Y cómo el Espíritu Santo en estos momentos nos está aclarando en esta asamblea la luz que nos está dando aquí la conversión de Pablo para sacar el enredo que tenemos en el versículo 38 del capítulo 2. Sigue leyendo ahí un poquito, lee ahora el versículo, léeme el 17 y el 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora fíjese, es la diferencia, hermano, la conversión de Pablo a lo que Pedro está diciendo allá, que serán los dos pilares que el Espíritu Santo utiliza para desarrollar lo que se llama el fundamento de los apóstoles. Y los dos pilares principales, bueno, Pablo entendió por la explicación de Ananías, Pedro más adelante fue corregido por el Espíritu Santo. Y más adelante Pedro aclara en sus cartas apostólicas el equívoco que él tuvo en cuanto a esta expresión. Y eso es bueno, hermano, cuando uno va avanzando en la vida cristiana y se somete a la voluntad del Espíritu Santo y Él nos enseña cómo es que debemos entender las escrituras y las expresiones que Él colocó en su propia voluntad para edificar a la iglesia. Fíjese, en el 11 dice que Pablo cayó de la cabalgadura y oraba entonces. ¿Qué hace uno cuando está orando? Y cuando uno sabe que hay un ser superior que interpela, en este caso, el Señor Jesucristo le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿La dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿Qué es el aguijón, hermano?
¿Ah? Bueno, la incredulidad de él y el diablo que lo perseguía. El diablo, ese es la incredulidad de él y el diablo que lo perseguía. Porque Pablo, siendo fariseo, hermano, todavía no había conocido en sí la presencia del Espíritu Santo y la salvación como el Señor Jesucristo la dictó y la dejó en las Escrituras. No se vayan a creer que Pablo era un asesino, un matón, un perseguidor de qué? De la iglesia de Dios. Pero Dios lo tenía como instrumento escogido porque Pablo era un fariseo, como dice la historia, doctorado en esto, en el otro, era capacitado en todas las leyes antiguas, que se levantó en la famosa escuela de Gamaliel en Jerusalén y otras más, y en Damasco también. Entonces Pablo, Dios lo preparó en toda la filosofía del antiguo y la costumbre hebrea y en las leyes hebreas. Y como joven dinámico y lleno de la virtud de Dios, sin haberlo todavía Dios preparado para llenarlo con el Espíritu, ¿ves? Llenarlo y sacar la llenura que él tenía, porque Pablo estaba en la llenura del conocimiento antiguo. Llegó el momento que Pablo no conocía eso de ser lleno del Espíritu Santo, conocer a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, lo entienden, está muy claro aquí. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Pablo se convierte orando, ¿qué dice uno cuando oye la voz del Señor Jesucristo? Cualquiera que oiga aquí la voz del Señor Jesucristo, ¿qué le queda? Ahí donde está sentado, que dice: Señor, perdona mis pecados, ¿verdad? Límpiame de toda mi maldad. Hazme siervo tuyo o sierva tuya y lléname con tu espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pablo ya conocía algo de eso, no todo, y entonces el Señor en eso, cuando lo interpela que cae al piso, bueno, él oraba. Ananías no entendía, pero Dios sí lo entendió. Y no dice, como lo leíamos ya en capítulo 2, todo aquel que invocare en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. En Pablo se está cumpliendo eso. Invocó en secreto el nombre de Dios. Ahora le faltaba algo, lo seguimos leyendo. 19, ¿qué dice? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Fíjate tú, el resultado que da a la conversión de Pablo. El versículo 11, la confesión en privado. Ahora viene en público, viene Ananías. Hermano, el Señor me ha enviado. Fíjate, Ananías le dice, entonces fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno. ¿Verdad? Sea lleno del Espíritu Santo. Fíjate tú, Pablo en secreto confesaba a Dios y tenía que tener un testigo como Ananías creyente que viera que Pablo estaba confesando. Pablo era un instrumento escogido por Dios y es Dios quien da testimonio, y Ananías no era quien para decirle que no. Pero a Pablo le faltaba algo, ¿verdad? Entonces, que sé lleno, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hizo? Se bautizó. Vino y se bautizó. Y cuando se bautizó, enseguida, ¿qué hacía? Dio testimonio. Testimonio y predicaba la palabra. Entonces resulta que, vean, el Señor permite esto, hermano, porque Pablo es el instrumento principal para acomodar las cartas apostólicas y establecer junto con Pedro el fundamento de los apóstoles en todas las escrituras. Y las 14 cartas apostólicas, la mayoría son de ¿quién? De Pablo. Son de Pablo, y Pablo es quien ordena toda la doctrina que el Señor Jesucristo, que Pedro en parte no lo pudo hacer ni los demás hermanos, pero sí los hermanos, los 12 apóstoles trabajaban en armonía y tenían su núcleo y su escuela. Pero Pablo era necesario que entendieran eso, que la persona se arrepiente primero, se le perdona los pecados y luego viene la unción del Espíritu Santo. Y después que la persona puede pedir el bautismo
Son 4 cosas que no se deben de violar. Entonces, cuando la persona da testimonio, ¿bien? Entonces fíjense la diferencia que hay de lo que dice Pedro a lo que dice Pablo. Entonces, ¿quién ordenó esto? El Espíritu Santo, que está ordenando ya las Escrituras. Y a medida que nosotros, hermanos, vayamos ordenando las Escrituras, aprendiendo cada día, seremos hermanos y hermanas que demostramos y que tenemos en esta asamblea un llenado, es decir, un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Cuando Dios nos utilice como instrumento, seremos llenos para hablar un tema o un ministerio o X cosas que Dios nos permite en la asamblea, tanto en la asamblea como fuera de la asamblea. Entonces se cumplirá por primera vez en cualquier hermano que utilice lleno y llenado, y podrá entender lo que es lleno y llenado. Bien, lleno y llenado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con algunas expresiones literarias en las Escrituras, que no se les olvide que este libro es la palabra de Dios, pero en la transcripción siempre lo hacen los hombres con equivocación. Y hay una norma en todas las 12 teologías de que cada 10 años hay que hacer una revisión, porque los hombres siempre cumplen este propósito de Dios en parte, pero siempre un 5%, óiganlo bien, un 5%. Por eso es que Dios lo dijo allá. Esta es la palabra de Dios, nadie le puede quitar. El que le quitare o le añada a la palabra de Dios lo que no es, hay un castigo de Dios para esa persona. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hubo muchas personas, que le quitaron la palabra y no creyeron a la palabra de Dios. Y entre ellos el famoso rey que se llamaba, ¿cómo? El rey Joaquín, ¿verdad? Cuando oyó al profeta que estaba leyendo la palabra de Dios y la estaba pronunciando y le estaba predicando, mandó que a la persona la mandaran a callar y mandó que aquello que estaba leyendo lo quemaran y que después colocaran lo que él le parecía. Dios lo dejó tranquilo, pero más adelante le vino un castigo tan grande de Dios que Dios lo destruyó a él y su familia y a todos cuantos lo acompañaron, y eso por generación y generación. Lo pueden leer en el 2 capítulo de Crónicas y en el 2 capítulo de los Reyes, en los últimos capítulos. Se pueden intuir en eso. Entonces la palabra de Dios no puede ser violada por ningún hombre, ni ser burlada tampoco por ellos. Tomemos en cuenta. Dígame, hermano, dígame. Este versículo 2:38. 2:38, ajá. Sí. Se podría leer entonces así. Y Pedro le dijo: arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el Espíritu Santo y bautícese. Pero es en esa versión, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo dice la versión tuya? Perdón. Sí, termina de leerla. Estoy diciendo que podría entonces leerse. Hacer una inversión. Bueno, sí, está muy bien. Porque el mismo Pedro, por ejemplo, aquí en 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Exacto, claro. Pero bueno, para que ustedes vean que la lectura nos hace, hermano, más amplio en el conocimiento, y cotejando siempre un capítulo con otro y un texto con otro, hay luz, y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en esta asamblea, para que no tomemos las cosas a la manera que las leemos así superficialmente. Como mucha gente lee, no, estoy esperando un Pentecostés. Muchas asambleas hoy dirán que van a recibir un Pentecostés. Cuidado, porque el diablo últimamente se está manifestando en muchas asambleas, haciendo sanidades. Mucha gente está viendo cosas que no son y están hablando en lengua que ya Dios la está censurando también. Muchas cosas que vamos a ver en este estudio del Espíritu Santo. Pero hay otros hechos más en este libro de los hechos que ustedes van a leer, que aparentemente les va a sonar al oído, y cuando usted lo lea, que suena como un pentecostal, y no es así. Vamos a ver, porque Dios permitió, así como Dios permitió este error de Pedro, o el transcripcionista, la editorial, o Pablo aquí corrigiendo. Pablo sí está bien, y Pablo lo aplicó en todas sus cartas apostólicas, no así Pedro.
Entonces, ¿qué pasa? Que Dios entonces nos manda a capítulo, ordénenme ese orden que tienen entre ustedes. Bueno, aquí lo estamos ordenando. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.